Bueno, el otro día salió en Página 12, ¿no? Un informe de los últimos días de Maradona. Y la verdad que se escucharon frases como demencia alcohólica. Yo no había escuchado ese término nunca. El informe lo hizo Tuni Coleman, que lo tenemos justamente vía Skype. Tuni, buenas tardes, Tuni, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, con el compañero nuestro de canal, obviamente. Sí. Bueno, contanos un poco. Fuerte lo que publicaste, ¿eh? Bueno, yo traté de hacer una reconstrucción de los últimos 2 meses de Diego Maradona a partir de los audios y de los mensajes entre el médico, Leopoldo Luque, entre la psiquiatra, Agustina Kosachov, y un psicólogo, Carlos Díaz. Y entonces, esto que ustedes acaban de decir, demencia alcohólica, Parkinson, eran diagnósticos que ellos manejaban, y justamente lo que los fiscales dicen es, si este era el diagnóstico, ¿y por qué no lo trataste como correspondía? ¿Y qué vendría a ser demencia alcohólica, Tuni? Y que él no estaba en sus cabales producto de esa mezcla de medicación y unas 30 latas de alcohol por día. Estamos hablando de antes del cumpleaños, digamos. Antes de la operación, digamos. Ahora, Tuni, ¿nos podés relatar un poco, para la gente que no leyó el artículo, eso, cómo fueron los últimos días de Maradona, más o menos en tu recuerdo, ¿no? ¿Cómo fue y cómo ellos se iban comprometiendo cada vez más o confundiendo con los diagnósticos? Ahí hay un punto de partida que es más o menos el 25-26 de octubre, o sea, 4 días antes del cumpleaños escandaloso de Diego Maradona. Ahí hay una escucha, un mensaje donde se dicen entre ellos, bajémosle la medicación para que esté más presentable el día de su cumpleaños. O sea, el desastre que nosotros vimos en la cancha de Gimnasia y Esgrima, que es un Diego que no podía hablar, que no podía caminar, se supone que era con una medicación un poco más reducida para que estuviera un poco mejor. O sea, era la mejor versión de Diego. Esa era la mejor versión de Diego, digamos, de ese momento. La que intentaron dar, al menos. Bueno, ustedes ya saben, porque lo hemos publicado también, que él tomaba una cantidad automedicada de Alplax, que es un antidepresivo, pero decenas de pastillas por día, en algunos casos las pisaban y las ponían en la cerveza. Entonces, ese cuadro de desastre los lleva a pensar no, tenemos que internarlo, pero internarlo aunque sea en la casa. Y entonces tenemos que tener una ambulancia, un médico, 2 enfermeros especializados en adicciones. Nunca pasó eso. Claro, pero es todo lo que no se hizo, Tuni. Nunca pasó, nunca pasó. Ahora, yo ya me confundo porque leí tantas cosas de Maradona, creo que lo publicaste vos también, el tema de que no era necesaria la operación que le hicieron sobre el edema subdural. ¿Esto es así? Eso es así. Para mí, y no para mí, para los fiscales, hay como una sospecha de que ellos sacan lo del edema subdural para justificar el desastre del cumpleaños. Perdón, pará, amplíame esto porque lo que estás diciendo es una locura. Pará, vos decís que lo operaron de un edema subdural que no necesitaba operación para tapar un poco el desastre en el cual estaba envuelto Maradona. Justificar. ¿Esto es lo que acabas de decir? Eso es gravísimo, gravísimo. Sí, ustedes fíjense que a él lo internan en el Sanatorio Ipenza de La Plata, y el Sanatorio Ipenza, en los mensajes consta, dice, esto no es quirúrgico. Es decir, el Sanatorio de La Plata se niega a operar. Pero pará, lo operaron de la cabeza y no era necesario. ¿Ustedes se dan cuenta de la gravedad que estamos hablando? Es como un diagnóstico inventado. ¿No? Sí, porque el edema lo tenían, pero no tenía que operar. Podía no operarse. O sea, el diagnóstico estaba, sí, pero no... Se inventó que había que operarlo para justificar cómo estaba él. No puedo creer, pero es de una gravedad extrema. Una operación de cerebro, de cabeza, y no lo necesitaba, pero es terrible. Bueno, esto lo decidirán después una junta médica que entre hoy y mañana va a ser convocada para los primeros días de marzo. O sea, se va a hacer el anuncio de cuándo es en los primeros días de marzo.
Y ahí los profesionales dirán sobre la base de toda la evidencia que tienen. Entonces, para mí la secuencia sigue así, como venimos. Sí. Catástrofe, bajémosle la medicación, desastre del cumpleaños claro. y, la internación. Incluso la internación la piensan compulsivamente en algún momento. ¿Cómo sería compulsivamente? Y necesitamos 2 grandotes y lo vamos a sedar, lo discuten, lo hablan en los diálogos. Entonces, pero Diego acepta internarse. Entonces va a la internación en La Plata. En La Plata no aceptan la operación, lo trasladan a la clínica Olivos. Claro. La clínica Olivos le dice, nosotros no la hacemos. Luque dice, bueno, la hago yo. Que no la hizo tampoco él. Tampoco la hizo el doctor Rubino, porque entre Claudia Villafañe y Víctor Stinfale terminan imponiendo al doctor Rubino. Y ustedes no sé, bueno, a todo esto se hacen actas de todo esto, ¿eh? Claro. Gran parte se hacen actas en las que Luque firma como médico de cabecera, el que dice que no era el médico, etcétera, etcétera. ¿Y este médico por qué lo opera si no necesitaba este doctor Rubino? Si no necesitaba la operación, ¿por qué se arriesga a hacerlo? Encima Maradona, ¿no? No conozco. No, puedes arriesgarse a algo muy grave. Claro, si una persona necesita ser operada, operarla. No solo arriesgarse, sino la falta de ética de un médico, ¿no? De operar a alguien cuando no es necesario en ese caso. Y el doctor Rubino está en la causa. Está imputado, ¿no? Tuni, ¿está imputado también? Me parece que la operación era sencilla porque era sacar un coágulo, ¿no es cierto? Esa era la operación. Bueno, yo ya esos detalles no los conozco bien. No sé si ustedes se acuerdan, pero el doctor Cae también dijo que esa operación no era necesaria. Sí. No, aparte el doctor Cae dijo, lo mataron. Sí. O sea, fue mucho más duro. Dijo, lo mataron, con estas palabras, ni eufemismo. Según Tuni, tu análisis de los mensajes, porque por un lado el diagnóstico se desprende que está bastante bien hecho, analizan lo que hay que hacer y parece coherente, pero después no se hace. ¿Esto compromete más judicialmente, digo, a los que participan en los mensajes? Es que a mí lo que me importa es mucho toda la cuestión judicial y lo que decís es tal cual. O sea, ustedes planificaron un mega operativo con, además era una ambulancia de alta complejidad, médico permanente, etcétera, etcétera, y después se lo llevan a Tigre. Nada, con 2 cablecitos. Es decir, ¿Cómo fue eso? Vos que tuviste acceso a los audios y a todo, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo llegan a esa conclusión de sacarlo de un sanatorio y llevarlo tan precariamente? De pensar que necesitan toda la complejidad y después... ¿Cómo fue a nivel mensajes? Ahí se firman 2 actas. Y están reflejadas en los mensajes. Pero el primer acta es donde les dicen, primero hay un episodio que tiene su importancia, que es que sale Luque de la operación y dice, salió todo muy bien, ahora hay que tratarlo por el tema alcohólico. A lo cual todo el grupo dice, ¿cómo hablas de esto? Si estábamos hablando de que tenía un problema en la cabeza y vos salís con el tema del alcohol. Un lío entre ellos. Claro, no querían blanquear ese problema, digamos. Exactamente. Pero en la clínica Olivos les dicen, miren, esta adicción al alcohol y a los fármacos va a requerir de que nosotros le demos a él sedantes. Para el síndrome de abstinencia, claro. Un síndrome de abstinencia. Y eso tiene riesgos, dicen ellos. Puede deprimirle el aparato respiratorio. Por lo tanto, acá tiene que haber un monitoreo constante del tema oxígeno y respiración. Eso le dicen. Todo eso lo firman. Lo firma Luque, lo firma Cosachós, porque está por escrito en un acta. Y lo firma alguien de la familia también. Entonces, cuando empiezan a discutir la salida de Olivos,
La Clínica Olivos, muy asesorada además por abogados, los obliga a firmar un acta donde se hacen responsables ellos de llevárselo a un lugar que no sea un centro de rehabilitación. Y eso lo firman Luque, Sí. Dalma y Hanna. Con un argumento, Luque, ojo, Dalma y que hay que evaluar, ojo, que es los derechos del paciente. Claro. Diego no quería ir a ningún lado. Entonces ahí se respeta, claro. Pero teniendo demencia alcohólica, ¿no se puede eso objetar? Claro. Bueno, este va a ser parte de la... Claro, no estás en tus Porque cabales. si no estás en tus cabales, ¿cómo vas a decidir algo? Claro. Tuni, antes... Pero yo tengo, escuchame lo siguiente, Sí, que sí, es sí. muy importante. Sí. Un médico de la Clínica Olivos con el que yo pude hablar, me dijo que él se le acercó a Diego y le dijo, mire Diego, usted tiene que ir a un centro de rehabilitación donde lo cuiden bien y donde esté bien monitoreado. Y Diego le dijo, mire doctor, yo ya sé todo, yo ya viví, no me jodan más. Entonces hay ahí también un terreno en el cual hay que ver cómo juega. Claro, legalmente cómo juega, si es la decisión del paciente o no. ¿Y eso Claro. está en la causa? Digamos, el Sí. testigo lo tiene. Ah. Claro. Perdón, es la Eso ignorancia. está en la causa, y bueno, eso también del otro lado está el tema de en qué condiciones estaba Diego como para decidir. Claro. 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 Ahora, Tuni, la última, digo, teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando de Luque, que falsificó firmas, que dijo que operó un paciente que no operó y que ahora se descubre encima que no tenía que ser operado, ¿él sigue atendiendo? ¿Cómo es la vida profesional de Luque? No lo sé. Yo Ah. básicamente estoy concentrado en la causa judicial. En esta última parte también hay una cosa escandalosa, que es cuando hablan de demencia alcohólica, Matías Morla, el abogado de Maradona, le pide a Kosachov que le haga un certificado de que Diego está ubicado en tiempo y espacio. Claro. Kosachov dice, ubicado, ja, ja, ja. O sea, esa diciendo- respuesta, estamos viendo la placa, Tuni, cuando digamos, la que pone orientado, jajaja, es la psiquiatra, la que después Claro. hace el Kosachov la idea, certificado. claro. Claro. entonces el Luque le dice, bueno, hace un certificado que diga que lo viste Y lo viste y bien. que lo encontraste muy bien. Claro. Y ella hace el certificado con una fecha antedatada, es decir, esto fue el 26 de octubre, ella hace el certificado con fecha 20 de octubre diciendo que Claro. lo revisó a Diego y que estaba perfectamente ubicado en tiempo y espacio. Qué cosa, ¿eh? Y la verdad que los fiscales probaron que ni fue a Campo de Roca a ver a Diego, es decir, que no, que todo eso era falso. No se sabe dónde se presentó ese certificado. Claro, ¿cómo no estar indignadas Dalma y Janina? Tienen que estar indignadísimos con todo lo que está pasando, con todo lo que se escucha y se Ocultar dice. esas cosas, Sí. ¿no? Claro. Por no lo era menos necesario contar la verdad, pegarse. tu papá no está bien y que ellas puedan resolver, pero cuando te Y lo adem- ocultan... Y además un hijo habla con un médico y te dice, mira, está de esta manera, uno le cree porque se Es el supone que es el médico, que sabe, claro, ¿no? claro, para Y de eso está. Para claro. eso está. Tuni, no te molestamos más. Excelente investigación y muy buen informe. Felicitaciones, gracias. Sí, gracias, Bueno, Tuni. por favor, son 10 pesos. Te lo pago ahora. Qué barato que estás Baratito cobrando. cobra. No, Estás muy vale, barato, Tengo que Tuni. actualizar la tarifa. Y todo eso por 10 mangos, que sea $10, mínimo. Bueno. Un abrazo, Gracias, chicos. Tuni. Gracias, nos vemos, nos Chao, vemos. nos vemos. Un fenómeno, una gran investigación hizo, Sí, muy la buen verdad que informe, sí, muy buen informe.